Shalom a todos, una vez más estamos acá juntos hablando de la Parashá. Estamos acá con Rav Shmuel Kornblit. Vamos a hablar hoy, Rav Shmuel, de uno de los temas más, ¿cómo se dice?, polémicos del judaísmo, del Tanaj, de la Biblia Bichlal, que es el pecado del becerro. Sabemos que hay un libro importante que fue escrito de la filosofía judaica, el libro de Kuzari. El libro de Kuzari fue escrito por la viuda Levi hace unos 1000 años atrás. Un poco menos. ¿Ah? Un poco menos. Un poco menos. La viuda Levi escribió un libro de filosofía judaica. Es costumbre decir que es el libro más básico de filosofía judaica que existe, en formato de conversa, que conversó con un rey que tenía dudas si quería se convertir o no al judaísmo. Pero allá él pregunta para el Melech Huzar, ¿cómo es posible que un pueblo que tuvo una revelación tan grande en el monte Sinai, que sintió la presencia de Dios como ninguna persona sintió hasta hoy, la abertura del mar, la salida de Egipto, el monte Sinai, cosas tan grandes, tan elevadas, de repente en el día siguiente bajan tan bajo y están dispuestos a hacer idolatría? ¿Cómo se puede subir para el trabajo de Dios el punto más alto para el punto más bajo? Bueno, a veces uno de los grandes problemas es cuando uno sube muy alto, que uno también puede caer muy bajo. ¿Qué desmayó? Cuando uno más sube, más puede caer. Ahora, hay todo tipo de cosas que pueden suceder al pueblo. En el momento que tuvieron la revelación divina, tal vez ellos pensaban que de ahí en adelante, en todo momento, Dios los iba a acompañar. Eso puede llegar a ser una de las razones. Pensaban que Dios en todo momento los iba a acompañar. Moshe les dice, voy a subir al monte de Sinai ahora a recibir la Torá por escrito durante tanto tiempo, 40 días. Y cuando ellos ven que los 40 días, de acuerdo a la cuenta que ellos hicieron, Moshe no viene, entonces empieza la desesperación en el pueblo. Y por eso llegan a querer buscar que la divinidad vuelva a estar con ellos. Eso fue lo que ellos querían. O sea, Moshe les dijo 40 días voy a bajarles cosas divinas y enseguida vuelvo. Ellos pensaban que del momento que tuvieron revelación, todo el tiempo iban a tener una revelación constante. Y a veces ese es el secreto de la revelación, que la revelación es a veces para un momento de la historia y hay que saber guardar como pueblo ese recuerdo histórico. El mismo Kuzari, que hace esta pregunta, le contesta al rey que nuestro pueblo tiene un recuerdo histórico que no tiene ningún otro pueblo y que eso es lo que tiene que acompañarnos para siempre en la vida de nuestro pueblo. ¿Y cuál es ese recuerdo histórico que tienen que tener? Que si hay acaso otro pueblo, como dice la Torá, que vino Dios y se reveló a todo el pueblo y habló delante de todo el pueblo. Incluso si queremos comparar con otras religiones o con otras creencias que hablan que hubo gente que tuvo revelación divina, muchas veces nos hablan que una persona en particular tuvo una revelación, pero no nos hablan que el pueblo entero fue testigo de la revelación divina. Sí. Que eso es lo que trae el Kuzari como prueba de la verdad de la revelación del judaísmo, que hubo una revelación que todo el mundo estuvo presente. Ahora, entonces, ¿cómo todo ese mundo que estuvo presente puede caer tan bajo? Es porque tal vez no captaron de la frecuencia o cómo tenemos que aprovechar nuestras vidas después de que ya hubo una revelación. Dios quiere que nosotros tomemos nuestras decisiones. Rambam, Maimónides dice, si la persona, el otro gran filósofo judío, ¿sí? Si hablamos de Rabbi Yehuda Levi por un lado, tenemos a Maimónides, Rambam por el otro, como otra de las grandes luminarias en filosofía judía, y él dice, si la persona no podría decidir cómo actuar, no habría cómo darle recompensa o castigo por lo que él hace. Entonces el pueblo tenían que tomar la decisión y Dios no puede manejar este mundo o no quiere manejar, poder puede todo, pero se ve que Dios no quiere manejar este mundo a través de que todo el momento nosotros estemos viendo en forma clara que Dios está haciendo esto ahora, Dios está haciendo lo otro, porque Dios quiere darnos reglas y que nosotros santifiquemos este mundo a través de estas reglas. Y tal vez en ese momento el pueblo de Israel no habían entendido eso. No habían entendido que o sea, decís que tuviste las revelaciones. Israel no consiguió se confrontar con la situación de
ocultamiento de Dios. Después de una revelación tan grande, no tenían fuerzas para cómo manejar ahora con un ocultamiento de Dios, cómo vivir sin la presencia de Dios tan revelada como estaba en el monte Sinai. O de Dios o de su representante, que en ese caso era Moshe. Y lo dicen, no es que es una idea mía. El pueblo le dicen a Aarón, al hermano de Moshe, le dice, Kize Moshe aish asher elanu meretz Mitzrayim lo yadanu me'ayalo, porque este hombre Moshe, el cual nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que sucedió con él. ¿Y qué le dicen antes de eso? Hacenos, ¿sí? Les dicen, hacenos dioses que vayan delante nuestro, porque no sabemos dónde está Moshe. O sea, ellos lo dicen en forma muy clara. Ellos necesitan todo el tiempo que la divinidad los esté guiando. Y no entendieron entonces cuál había sido el gran mensaje de los Aseret Dibrot, de los 10 mandamientos, de darles las reglas. Esa es la divinidad que nos guía. La divinidad que nos guía son las reglas que Dios nos dio, y cumplir las reglas que Dios nos dio es hacer que nuestras vidas estén acompañadas del mensaje divino en todo momento que estamos haciendo. A pesar que no tenemos revelación divina todo el tiempo. Es porque no se necesita. Yo una vez le pregunté a... Me parece que nosotros decimos que no necesita porque no vivimos la revelación tan grande como el pueblo judío, claro, para entender lo que es una revelación tan grande. Claro, el que tiene una revelación tan grande la quiere todo el tiempo, quiere más. Sí. Como el que Después tiene... que se conoce el papá directamente, no se puede más vivir sin la presencia directa de él. Es muy difícil se acostumbrar que, ahora vayas ahora para la ciudad y vivas sin el papá y empiezas tu vida sin la familia, sin tu mamá, sin tu papá. Claro, pero por eso traje el Rambam, que el Rambam dice que la vida tiene que ser vivida de una manera que podamos tomar las decisiones. Y si en cada momento estamos viendo la revelación divina, no hay decisiones, porque sentimos como Dios está con nosotros en cada momento, entonces... Sí, es como una educación, como Dios diciendo, no puedo quedarme con ustedes todo el tiempo, ustedes tienen que aprender también a vivir solos también, es confrontar con el mundo solos también. Pero me parece que el Kusari trae también, que hay más un punto interesante acá, el pasuk que traíste ahora también, hay algo muy interesante. Normalmente se acostumbra a decir que el becerro fue la idolatría del pueblo, como quien diciendo el becerro es Dios. Cuando en la verdad, cuando se mira en los psukim, los versículos acá en la Torá, me parece que el becerro no es una troca se dice, un cambio. No es un cambio para Dios, sino un cambio para Moshe. Mira el psukim. Sí, lo trae el Talmud. Acá tengo el comentario del Talmud, que el Talmud dice... Lesof 40 yom kshelo ba Moshe amar lahem Satan le Israel Moshe med. Dice, cuando pasaron los 40 días y no venía Moshe, venían como las fuerzas del mal, el Satán, y le dice al pueblo de Israel, como convencen esas fuerzas del mal, Moshe murió. Velo ishgihu alav, y no prestaron atención, y dice, era lahem dmut mitato. ¿Sí? Entonces como que les mostró que Moshe estaba muerto. Entonces ellos, como que Moshe no está, y ellos quieren a la imagen de Moshe. Y el pasuk también. ¿Por qué queremos que usted haga un becerro? Porque Moshe, que nos trajo del Egipto, en el versículo 1, no sabemos lo que pasó con él. Y ahí entonces sacaron todos los infeites e hicieron el becerro de oro. Y dijeron, él es lo que a Israel, en el versículo 4, ese es su Dios, que lo subió, que lo sacó del Egipto. ¿Quién nos sacó? Claro, Moshe. Moshe, que estamos hablando en el pasuk anterior. O sea, estamos hablando de un becerro que viene en lugar de Moshe. O sea, es el intermediario. El pueblo estaba dispuesto a trocar, no a Dios, sino al intermediario. Si Moshe Rabbeinu no está, ¿quién va a hacer los milagros? Dios puede hacer todo. Pero vemos que Dios hace todo por medio de un intermediario. Si Moshe Rabbeinu no está, necesitamos de otro intermediario. Ahora no sé si puede. No, también hay que explicar un poco de por qué un becerro, porque eso es lo que ellos habían aprendido de los egipcios. Que representa intermediario. Era la divinidad. La divinidad era porque era algo relacionado a lo sagrado. Entonces ellos pensaban, bueno, no está Moshe, que era lo sagrado que aprendimos, bueno, conocemos algo de antes. Sí. Entonces quisieron buscar eso, algo de antes. La verdad, el Kusari expande esta idea hasta tal punto que dice, hay que comprender cuál fue el pecado, Bijlan, porque si la intención era trabajar a Dios, Moshe Rabbeinu no está más allá, y ellos procuran algún intermediario distinto para trabajar a Dios, quiere decir, no hay idolatría acá. Entonces, ¿por qué fueron castigados tan severamente después? Cambiamos la pregunta ahora. Pero es que dijimos que hace muy poco tiempo el pueblo de Israel habían escuchado
y habían recibido los 10 mandamientos. Y ahí en forma explícita dice que no hay que hacerse imágenes de las divinidades, de las cosas sagradas, que Dios no tiene imagen, entonces y tampoco hay que hacerse una imagen. O sea, buscaban divinidad, pero no de la manera que Dios nos pide hacer. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones, pero hay que hacerlo en el camino recto. Es exactamente que trae Kusari Najón. O sea, si ustedes pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero al final de las cuentas lo que vale es lo que Dios te ordenó hacerlo. Y lo que Dios quiere realmente que hagas es que hagas la Torah, simplemente los mandamientos que te ordenó. Entonces acá la intención del pueblo es muy buena. Vamos a cambiar a Moshe por otro y vamos a continuar trabajando a Dios con todas las fuerzas que hicimos hasta ahora. Pero Dios viene y dice, no te ordené. ¿Quién te ordenó hacer un becerro de oro? No es lo que ordené. O sea, de este punto de vista, la palabra Avodah Zarah es un trabajo, ¿cómo traducimos eso? Un trabajo, Avodah Zarah, que es idolatría, en hebreo se dice un trabajo, Zar es no conocido. Ajeno, extranjero. Ajeno. O sea, como que diciendo, trabajas, pero seas ajeno, no te ordené a hacerlo. Es la idea de Avodah Zarah. Y muchas veces nosotros podemos hacer también Avodah Zarah todo el día, también de ese tipo, también Haz Veshalom, pero somos cosas con intención de trabajar a Dios, pero no de la manera como Dios nos ordenó. Cuando Dios quiere llamar la atención a Moshe, de que Moshe estás acá conmigo para recibir la Torah, pero mira lo que pasa ahí abajo, Dios le dice a Moshe, se alejaron rápido del camino el cual les ordené, Azulaem Egel Masejá, y hicieron el becerro. Entonces que Dios mismo está diciendo, ellos no están haciendo el camino que les ordené a ellos. Hay veces que hay que prestar mucha atención a los detalles, a lo que está escrito, a lo que fue entregado directamente por Dios. Hay mucha gente que quieren hacer todo tipo de cosas y pensar que esto es lo que Dios quiere, o mucha gente, más de una vez dijimos, que mucha gente que dice a veces que ellos son muy creyentes en el corazón. Pero bueno, Dios no pide solamente ser creyente en el corazón, sino pide ser creyente en las acciones. Porque ellos en el corazón tal vez también estaban muy con Dios y querían estar acompañados. Dios que exige acá la conducta. Dice, se alejaron del camino al cual les ordené. O sea, están haciendo las cosas que no les ordené, bueno, y eso es lo que hay que prestar atención. O sea, no largaron a mí. No está escrito, me abandonaron y hicieron una idolatría. Está escrito, salieron del camino que los ordenó, no de mí. Y eso está claro, está exactamente como el Kusari explica, que las intenciones estaban buenas, las acciones estaban muy malas. Y el Kusari acrecenta también que los propios querubim, que eran las imágenes de ángeles que teníamos sobre el tabernáculo, sobre la arca sagrada en el tabernáculo, eran imágenes, pero la diferencia es, ¿por qué no son idolatrías? Porque Dios los ordenó. Las imágenes que tenía el tabernáculo, que Dios los ordenó de hacerlos, es un trabajo de Dios. Imágenes que Dios no ordenó hacerlos, no es un trabajo, es una idolatría. O sea, la definición de idolatría es hacer lo que Dios te ordenase, no lo que quieres. Hay dos cosas que dijo el profeta Irmiau. Hay un pasú que dice, Otia Zabu Betorati lo Shamaru, que dice como que el profeta quejándose del comportamiento a veces del pueblo de Israel, cerca en la época de la destrucción del primer templo, que dice, a mí me abandonaron y a mi Torah no la cuidaron, no la cumplieron. ¿Sí? Otia Zabu Betorati lo Shamaru. Y los Jajamim dicen como que Dios a través de ahí quiere decir incluso, cuando Dios dice, a mí me abandonaron y mi Torah no cuidaron, Dios está diciendo como, bueno, yo sería suficiente incluso que me abandonen a mí, pero que cumplan mi Torah. Como que los Jajamim quieren decir, si queremos poner en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Tener en cuenta que Dios existe o cumplir los preceptos? Como que los sabios están diciendo que Dios pone más fuerza incluso a cumplir los preceptos de considerar la presencia divina. O sea, por los preceptos puedes llegar hasta Dios, pero solo por intenciones es muy difícil llegar a algo, porque intenciones buenas, hay mucha gente con intenciones, pero Dios es algo sobre el mundo natural, no se puede llegar a Dios naturalmente con buenas intenciones, con instintos espirituales, emociones. Las emociones pueden nos equivocar, nos engañar mucho también. La persona puede cantar y danzar
música y sentir que está en una situación espiritual, se elevando muy alta, pero en verdad es todo imaginación de él. No, puede ser que se sienta elevado, no pongamos en duda que la persona se puede elevar a través de una música o de una danza, pero la pregunta es si a largo plazo eso lo va a llevar a ser una persona que vaya por los caminos que Dios ordenó, porque eso es un sentimiento interno. Si el sentimiento interno acompaña a hacer lo que Dios nos pidió, muy bien, pero si no acompaña, entonces ahí es cuando algo está fallando. Perfecto. ¿Quién quiere completar un poco el asunto también? Lo invito a mirar mis clases que estamos estudiando Sefer Melahim ahora con el grupo del Mejor Meir. Aprendemos sobre Yerovam. Yerovam hizo también dos Eglei Zahav, sí, dos becerros de oro, uno al norte y otro al sur, y las palabras de Dios son muy parecidas con las palabras que usaron acá también, que construyó con la intención que no iban a ser aliá la regel, que no iban el pueblo de Israel se separó en dos partes, Israel y Yehudá, después de que muere el rey Shlomo. Murió Shlomo, y Yerovam representaba el rey de Israel, y sabía que si van a continuar yendo para el Bet HaMikdash, para el templo sagrado todo el pueblo, es imposible mantener su gobierno separado de la tribu de Judá, que tenía el comando de Jerusalén y el templo. Y por eso hizo una nueva idolatría con Eglei Zahav. Es impresionante cómo puede ser que un equívoco tan grave que hicieron en el desierto fue aceptado por el pueblo de repente. Pero si explicamos más una vez que las intenciones eran muy buenas, puede ser que él también vino con la misma explicación, como quien diciendo, mira, en aquel momento en el desierto es una mala cosa porque Dios no ordenó. Pero a mí Dios ordenó ser el rey de Israel porque fue nomeado por un naví, un profeta, para ser el rey. Y es obvio que si Dios quiere que yo sea un profeta, tengo que separar los dos gobiernos también en términos religiosos. Y por tanto tengo que hacer más un intermediario fuera del Bet HaMikdash para trabajar a Dios. Y ese intermediario, no hay problema ninguno que sea un becerro si Dios se ordenó. Él entendió que Dios se ordenó. Pero al final de las cuentas fue un equívoco obviamente de Yerovam. Pero se encuentra muchas veces en el Tanaj que la manera como el Tanaj se refiere a las Eglei Zahav no es como después hablan, por ejemplo, como Rehavam, que ya hizo una idolatría que trajo a Izebel, su mujer, de otros pueblos, una idolatría seca y fuerte, sino que acá estamos hablando todavía de intenciones de trabajar a Dios de la manera equivocada, que es un nivel mucho más bajo de idolatría, lo que encontramos después, lamentablemente, lo que los judíos hicieron por influencia de los pueblos de la tierra de Israel, pero esos son asuntos distintos que hay que expandir. Sí. Lo invitamos a nuestros televidentes para mirar en el site de Mejor Meir, procurar en el Sefer Melahim, entrar en nuestro shiurim también para abranjer el tema, quien quiere. Que tenemos todos, Bezrat Hashem, un Shabbat Shalom, que podemos unir nuestras intenciones con nuestras acciones, que sean acciones que sean bien aceptadas por Dios, todos juntos. Más una vez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.